Vamos todos a cerrar los ojos, elevando nuestros pensamientos al plano espiritual, pidiendo asistencia en el día de hoy a nuestros mentores del Centro Medellín Espírita, a Caibar Schutel, a Ignacio de Loyola, al hermano Pedro, al Maestro Jesús y sobre todo pidiendo permiso para empezar este estudio de hoy, a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la posibilidad y la ayuda, pidiendo la iluminación para Marcelo y para todos los que hoy vamos a contribuir, haciendo de esta reunión algo agradable, ameno, que la información que nos llegue hoy nos llegue al corazón, la podamos poner en práctica en el día a día, para así hacer la reforma íntima que tenemos que hacer para acercarnos a nuestro Padre y seguir los pasos de Jesús. Que así sea. Gracias a Dios. Muy bien, gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al cuarto estudio del Libro de los Espíritus. Y hoy tenemos un gran invitado. Es nuestro compañero Marcelo Rellenberg, porque Marci y yo la verdad queríamos tenerlo hoy para los temas que vamos a tratar, porque son temas algo complejos y tenemos, yo sé que personalmente me dio un poco de trabajo la primera vez que empecé a estudiar estos temas y hoy vamos a estar estudiando las propiedades de la materia y espacio universal, ¿verdad? Entonces le doy la bienvenida a Marcelo y vamos a comenzar. Buenas noches a todos, que el Divino Maestro Jesús pueda sostener nuestro corazón en ese momento para que podamos aprovechar al máximo todo el contenido. Gracias, Esteban, por la invitación, por poder contribuir, lo chiquito que sea, pero es de corazón y, claro, siempre buscando llevar un poco del conocimiento y siempre de una manera muy sencilla, de una manera muy clara, porque como tú dijiste bien, debemos saber cómo implementar, aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. De nada servirá si tenemos conocimiento y no sabemos cómo vivenciarlo en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, primeramente, es tratar de aclarar cómo gustamos de hacer nuestros estudios. Nuestros estudios son conversaciones. Hablamos, tratamos de conducir los pensamientos acerca de las enseñanzas de Cristo, de la revelación espírita. Entonces, delante de eso no tenemos maestros. Lo que tenemos son aprendices, personas que son capaces de tratar de un tema ayudando, inspirando, aclarando a otro que no tenga llegado a un punto de conocimiento. Entonces, lo que hacemos es una conversación muy, muy relajada, muy tranquila, sin esa apariencia de que somos conocedores de todo. Entonces, nosotros preparamos una presentación. Ese libro es un libro muy importante. Ese libro es el primer libro del Pentateuco, es un libro que nosotros tenemos, solamente un segundo porque tengo que dar permisión
Déjeme ver. Solamente un segundo, porque quiero compartir la pantalla, pero lo que está apareciendo no es nada. Solamente un segundo. Si yo enviar para tú, podría, porque no estoy consiguiendo pasar aquí. Solo un segundo. Déjeme enviar para tú. Yo creo que por WhatsApp sea posible, pero lo que estoy intentando hacer es... Por el chat. Sí, pero ahora nada. Esas cosas son O si muy quieres, me comunes. las pasas por email también. Puede ser. Ahí te Sí, mandé. sí, un segundo, solamente un segundo. Debería ter pasado antes, pero vamos. Aquí está. Dime si ha recibido. ¿Ya? Creo que sí, espérate. Es un PowerPoint. Sí, un PowerPoint. ¿Cómo se llama? ME, propiedades de la materia. Medellín, espírita, propiedades de la materia. Pasé por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Espérate. Ok. Perdóname por la molestia. No, no hay problema. Okay. Bueno, mientras tú intentas Exacto. presentar, vamos hablando un poco. Entonces, ese libro, como decíamos, es un libro muy importante porque es la base de toda la doctrina espírita. Entonces, cada parte de ese libro después es desarrollado en los otros libros del Pentateuco. Por ejemplo, la primera parte trata de los aspectos generales
de la constitución de la materia, de la constitución de la organización de la origen, de todo que está involucrado con la parte del principio espiritual y del principio material, donde vamos a tener en la Génesis la obra que va a hacer todo soporte, todo, que va a profundizar todo conocimiento acerca de eso. Entonces, eso es, ese libro es la base de la comprensión de todo. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca del capítulo 2, que es exactamente acerca de las propiedades generales de la materia. Y vamos a hablar elementos generales del universo, perdón. Y vamos a hablar de la propiedad de la materia. Entonces, mientras nuestro hermano está buscando, ¿tú has recibido? Sí, ya. Espérate. Pues, ya lo pude abrir. Ok. Sorry. No, no te preocupes. Yo tampoco tuve el mismo problema. Hace mucho que no manejo Skype, por eso yo tengo utilizado mucho Zoom y el Meet. Uh-huh. Yeah. Bueno, mientras tú sigues intentando... ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí una presentación que va... buscamos facilitar un poquito más la comprensión de todo que vamos a traer en la noche de hoy. Entonces, la parte tercera son las propiedades de la materia, y aquí vamos a ver las cuestiones que van del número 29 hacia el número 34. Entonces vamos a trabajar las cuestiones. Esteban, ¿hasta qué hora tenemos para hacerlo? ¿Esto en una hora? Hora y podemos pasarnos 15 minuticos. Ok, vamos a las 9, ¿verdad? Ok, entonces el próximo, la primera pregunta que vamos a evaluar. ¿El próximo? Próximo slide, Marcelo. Sí. Sí. Es más. Entonces, la ponderabilidad, antes de la respuesta, vamos a pensar acerca de la pregunta. La ponderabilidad es un atributo esencial de la materia. O sea, cuando nosotros pensamos acerca de la materia, pensamos siempre a través de nuestro conocimiento, lo que tenemos como referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? La materia tal cual conocemos aquí, esa materia grosera, esa materia como se presenta para nosotros. La mesa, la silla, la botella, lo que sea, entendemos como materia. Incluso en concepto inicial, trataba de decir que materia es todo aquello que ocupa espacio, ¿verdad? ¿Recuerdan de ese concepto? Entonces, Kardec, cuando pregunta a los espíritus, intenta saber si la materia, la ponderabilidad, perdón, es un atributo de la materia. Entonces, miren la respuesta. De la materia tal y cual, tal
perdón, y cómo vosotros la entendéis. Sí, o sea, lo que somos capaces de comprender la materia es ponderable, pero no de la materia considerada como fluido universal. O sea, la materia cuya la origen de todo nosotros no tenemos capacidad de tangenciarla, o sea, tocarla, o sea, está distanciada de nuestra comprensión acerca de ponderabilidad. Entonces, sigue diciendo, la materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros y constituye, sin embargo, el principio de la materia que conocéis. Entonces, aquí tenemos una información muy importante. Tenemos la información que ustedes ya pudieron estudiar en las otras clases, las clases anteriores, que hay un elemento primitivo, que hay un elemento cuya la naturaleza es la base para la formación de toda la materia que conocemos. Entonces, cuando nosotros partimos del entendimiento de la materia ponderable, grosera, que nosotros conocemos, para el sentido que los espíritus contestan en esta cuestión, o sea, vamos a poder ampliar nuestra capacidad de conocimiento. Entonces, el próximo slide, nosotros vamos a ver un dibujo donde tenemos aquí por encima una materia que es ponderable y cada vez más nosotros vamos achicando, vamos aproximando a través de una amplitud de cada elemento hacia llegarmos donde los aparatos, donde la ciencia, donde las máquinas pueden chequear la mínima estructura. Entonces, de aquí, donde tenemos una mano segurando un pedacito de madera, hacia la parte más chiquita que la ciencia es capaz de averiguar, de comprobar. Entonces, cuando observamos la madera tiene átomos, estructuras atómicas que constituyen toda la estructura de ese objeto. Cuando ampliamos, vemos que son constituidos por átomos. Cuando ampliamos el átomo, observamos que él también se subdivide, o sea, tenga una estructura con núcleo y una estructura electromagnética llamada de electrosfera alrededor. Cuando ampliamos el núcleo, vemos que tem prótons y neutrons. Cuando ampliamos los prótons y neutrons, encontramos el quark. O sea, cada vez más que vamos adentrando en la materia, vamos percibiendo que hay una disminución de la característica hasta que llegue un punto de imponderabilidad donde las máquinas, los aparatos de investigación no lo pueden observar. Entonces, en la parte de abajo tenemos la materia densa, perdón, ese dibujo está en portugués, pero yo voy a intentar traducir. En la materia densa podemos demostrar a través de colores. El negro es la materia densa. Después vamos pasando para un negro no tan oscuro, para un gris más clarito, hasta llegamos a un punto representado por la color blanca, que es donde está ese elemento primordial, ese fluido universal que es la base de todo. Entonces, si partimos de negro hasta el blanco,
vamos a ver como que una gradación, una mudanza no súbita, no sumamente de un punto a otro, y sí modificaciones que van llegando hasta un punto más elementar, más básico, más primitivo. Entonces, vamos a ver que la aglomeración de la materia. ¿Alguna pregunta? Ah, yo olvidé de decir, cuando quieran hacer preguntas, pueden hacerla a cualquier hora, a cualquier momento. A Marcelo le gustan las preguntas. Mucho, mucho, mucho más que yo hablando escrito. Marcelo, pudiéramos decir que esa sería la manera de comprender los diferentes estados de la materia y las diferentes, en las diferentes maneras en que se transforma la Sí, materia, partiendo del sí, negro y la graduación hacia el blanco. sí. Nosotros vamos a llegar en ese punto y demostrar cómo se sucede los diferentes estados de la materia. Pero está perfecto. Podemos decir que esa gradación demuestra cómo la materia puede sufrir modificaciones, puede cambiarse hasta su punto más primordial, más primitivo. Eso es un poco complejo para nosotros comprender porque estamos tratando de hablar de cosas que nuestros ojos no ven. Y siempre cuando hablamos de cosas que no vemos, ¿recuerdan de San Tomás? Que necesita ver para creer. Así es, nosotros tenemos dificultad. Por eso, cuando percibimos una materia densa, una materia ponderable, y partimos para la comprensión de una no ponderable, eso es mucho más difícil. Pero me encanta hacer comparación. Por ejemplo, no lo sé si ustedes son buenos cocineros, no sé si son dedicados Esteban ya acusó que es muy bueno cocinero. Pero es muy bueno, es muy bueno haciendo arroz. Sí. ¿Sí? Okay, el arroz lo hace la arrocera. El arroz, muchas veces, cuando la mano no es muy buena, el arroz, como decimos en Brasil, se llama unidos venceremos, porque son muy pegados, son muy grudaditos y cuando se va a comer está todo empapado, está todo grudado. Los arroz que encanta son los arroz soltitos. Entonces, si comparamos una materia, una aglomeración de materia, una materia densa, podemos decir que ese arroz grudadito, ese arroz pegadito, sería una aglomeración de materia. Pero tú eres exigente y quieres un arroz suelto. Entonces tú, si metes ¿cómo se llama el garfo? Me olvidé. Tenedor. Exacto. El tenedor, si mete el tenedor, ya se va a producir, a soltar un poco más ese arroz que está pegado. Si mete un poco más de tenedor, se va a soltar más hasta que llegue al grande arroz. Pero el grande arroz es la unidad mismo así de una aglomeración. Que si tú se pone también a esmagar, ¿cómo se dice? A esmagar. Amasar. Amasar. Amasar esa unidad, tú también vas a ver que hay partes menores que pueden ser divididas. Así es la materia. Ellas se agregan a un punto donde nosotros vemos, tangenciamos, ponderamos, pero esa materia es una aglomeración, es la expresión de una aglomeración. Vamos un poquito más adelante. Marci, ¿puede leer para nosotros? La pesadez o gravedad es una propiedad relativa. Fuera de las órbitas de atracción de los mundos no existe el peso, de la misma manera que tampoco hay arriba ni abajo.
Eso es interesante, porque cuando el hombre trató de conocer, de partir, de investigar fuera de la Tierra, la primera cosa que se deparó fue justamente con una inversión de gravedad, o como que una ausencia de la fuerza de la gravedad. Eso fue una de las cosas primeras que el hombre descubrió al investigar afuera de la Tierra. Lo que pasa, esa fuerza de gravedad es una fuerza que, primero, que nosotros conocemos aquí en ese planeta. Es una ley natural, una fuerza que hace con que la materia que tenga una pesadez se ponga en dirección al centro. O sea, la fuerza impulsa los objetos más pesados al centro, hacia el centro de nuestro planeta. Cuando salimos de ese campo de gravedad, podemos percibir que esa fuerza ya no actúa sobre los objetos. Eso significa que es una propiedad relativa, o sea, ocurre donde está bajo la influencia de la fuerza. Entonces, si nosotros aquí en la Tierra podemos decir que un objeto cae porque tiene una fuerza actuante, al salir de aquí y los objetos flotan, podemos decir, entonces los objetos no tienen gravedad, no tienen pesadez. Sí, pero la fuerza que actúa en él no está más interfiriendo. Entonces es una propiedad relativa. ¿Comprendieron eso? Eso está claro para todos. Entonces, la relatividad está justamente en las fuerzas que conocemos aquí y que podemos decir que están, que le tocan a la materia ese tipo de fuerza. Repito, cualquier duda, por favor, levante la mancita. Más adelante, por favor. Marcelo, solo quería, donde dice acá, gravedad es una propiedad relativa y existe otra diferente en los mundos. Está implícito que la misma gravedad de la Tierra no es la misma de otros mundos. No, ¿cierto? no. Exacto. Incluso, Esteban, el grupo que yo invité para ustedes participar sábado, que es el grupo de ufología, de espiritismo, tratan justamente de estudiar estos mundos, cómo son las características. Claro, de acuerdo con la revelación espírita, con las informaciones que tenemos en las más diversas obras y también con los estudios científicos que ya tenemos. ¿Ok? Vamos más adelante un poquito. Antes de la respuesta, Marci, ¿quién está conduciendo? ¿Tú, Marci? Sí. Ok. Antes de la respuesta, vamos a reflexionar acerca de la pregunta. La materia está integrada por un solo elemento o por muchos. Esa es una pregunta muy interesante, porque Kardec desea saber si la materia tiene muchos elementos que están formando la estructura de la materia. Y ahora vamos a ver la respuesta. Esteban puede leer para nosotros. Un solo elemento primitivo. Los cuerpos que conceptuáis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Entonces, eso es una información muy, muy importante. Porque el conocimiento de que hay una materia elemental y que esa materia primitiva, ese elemento primitivo, es la base para la formación de todas las materias, a través de las transformaciones, nosotros tendremos dificultad para comprender todo. Entonces, percibir que la materia
sufre modificaciones, eso es lo que más encanta para aquellos que conocen bien acerca de fluidos, que es un punto que vamos a tratar un poquito más adelante. Vamos más adelante, Marci. ¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Vamos a la respuesta. Son modificaciones que experimentan las moléculas elementales al unirse en determinadas circunstancias. Entonces, tratamos de contestar las dos preguntas para justamente traermos medios de clarificar. Un poco más adelante. La molécula de agua. Átomo de... Rafael levantó la mano. Solo un segundito, Rafael. Solo voy a ilustrar con ese ejemplo para después pasar la pregunta. Entonces, la molécula de agua tenemos un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, más adelante, Marci, ahí está la molécula. Oxígeno con 2 de hidrógeno. Entonces, la molécula es unión de 2 o más átomos de elementos diferentes o iguales. Si tuviéramos solamente 2 oxígeno, nosotros vamos a tener el elemento del oxígeno, que es el aire que nosotros respiramos. Eso es la sustancia formada por un mismo elemento. Pero el agua ya es una sustancia formada por 2 elementos. Nosotros podemos tener muchas sustancias formadas por moléculas de diversos átomos. Entonces, lo que son eso, son agregación de moléculas. Esa agregación, el oxígeno, el hidrógeno y cualquier otro, el nitrógeno, el carbono, son agregaciones de molécula. Son agregaciones de partículas que tienen su origen siempre a través de esos elementos primitivos, de esos elementos primordiales. Ahora vamos lo cual sigue siendo materia, y una modificación de la materia, ¿no? Así es, así es. Por eso que nosotros vamos a ver cuando interferimos en la materia, cómo podemos modificarla. Mismo manteniendo su esencia, podemos alterar su estado físico. Vamos, creo que es Rafael que levantó la mano. Por favor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, precisamente ahora cuando estábamos hablando de esa interacción interatómica, me surge una duda con respecto a lo que se hablaba anteriormente de la gravedad y ese planteamiento de que la gravedad no es absoluta, sino que es algo relativo. ¿Por qué? Porque la gravedad se encuentra, por decirlo así, constituida como directamente proporcional a la masa, ¿cierto? Entonces, claro, cabe el planteamiento de que la gravedad es distinta dependiendo del planeta, porque cada planeta tiene una masa diferente. Pero, así es. Pero se rige bajo la ley de que precisamente la materia en sí tiene esa fuerza de atracción, que si nos vamos a un concepto macroscópico de un planeta, entonces hablamos de gravedad. Pero si hablamos, por decirlo, de una partícula pequeña en sí, por el simple hecho de ser pequeño, ejerce una atracción. Y es precisamente lo que se hablaba ahora de esa atracción interatómica. Entonces no sería, pues me surge la duda, no sería una ley que siempre se cumple, aunque sean escalas diferentes, para decir Así que es es algo relativo. Así es, pero la fuerza de atracción es una ley que, como tú dijiste muy bien, es una ley que rige todas las fuerzas de atracción de los elementos. La fuerza de atracción es lo que hace con que
todos los elementos primordiales, todos los elementos primitivos puedan agregarse a través de esa fuerza. Más adelante, Rafael, la cuestión número 60, un poquito más adelante, hay una pregunta específica para eso. Y tú vas a poder ver que los espíritus contestan exactamente de esa manera como tú muy bien has tratado de aclarar a nosotros. Muy buena su pregunta. Y entonces, esa fuerza de atracción es una ley que posibilita con que las partículas o subpartículas o la fuerza interatómica actúen agregando o apartando las estructuras de acuerdo con la manera como se actúa, como se interfiere en la fuerza. Entonces, muy buena su pregunta y su colocación. Más adelante. Según esto, Sí. Según esto, los sabores, olores y colores, así como el sonido y las cualidades ponzoñosas o salutíferas de los cuerpos, solo serían modificaciones de una única y misma sustancia primitiva. Olha qué interesante esa pregunta, porque si podemos tener modificaciones en esa fuerza de atracción, si podemos obtener alteraciones en la estructura, también podemos tener alteraciones en sabores, olores, colores, y así como el sonido. Vamos a la respuesta. ¿Puede leer, por favor? No cabe duda de que sí, y solo existen por las disposiciones de los órganos destinados a percibirlos. Los espíritus traen para nosotros una otra perspectiva para agregar nuestra comprensión. Además de las posibilidades de modificaciones de la sustancia primitiva, nosotros también percibimos diferente. Pasando por nuestros órganos sensoriales, pasando pela nuestra capacidad de distinguir la materia como vemos, como sentimos, como percibimos. Entonces, además de las características de la materia, como se presentan, nosotros también tenemos la característica de cada uno, como percibimos ellas. Por ejemplo, a personas que perciben espíritus a través de colores, personas que perciben espíritus a través de olores, personas que perciben espíritus a través de estado vibratorio. Entonces, las percepciones también son, indican la manera como cada uno puede percibirlas, porque también hay variación en la percepción. ¿Está claro eso? Ok. Sí. Más adelante. Entonces vamos al ejemplo. Vuelva un poquito más, por favor. Ahí, así. Aquí tenemos una molécula de, ya vimos, 2 hidrógeno con oxígeno, tenemos agua, ¿verdad? Ahora, si ponemos más un átomo de oxígeno, ¿qué pasa con la estructura? Lo que transforma. ¿Lo saben? Si ponemos un átomo de oxígeno aquí, mira cómo hace diferencia. Por favor, más adelante, Marci. Si ponemos más un oxígeno, tenemos H2O2, que es la agua oxigenada. Una es una sustancia que nos ayuda en todas las reacciones
química de nuestro metabolismo. Otro es una sustancia corrosiva. ¿Perciben? Entonces, esa alteración de estructura puede, esa modificación de la estructura puede causar también efectos, consecuencias, resultados que pueden ser desde como decimos, una cualidad ponzoñosa o salutífera, de acuerdo con que estemos tratando, estemos observando la estructura. Esa no solo es una percepción, como es también una verificación del cambio significativo del efecto del resultado de una modificación de esa estructura. Un poquito más adelante. Esteban puede leer para nosotros. Este principio queda demostrado por el hecho de que todas las personas no perciben de la misma manera las cualidades de los cuerpos. Una encuentra grata a su gusto una sustancia y la otra halla desagradable. Estos ven como de color azul lo mismo que aquellos ven rojo, y lo que constituye un veneno para algunos es una sustancia inofensiva y salutífera para otros. Entonces, esa percepción pasa por la capacidad que cada uno tiene de sensibilizarse con la cualidad de la materia o de los cuerpos, hasta mismo lo cambio, la modificación de la estructura, que puede dejar de ser salutífera para ser peligrosa o perniciosa, o que puede causar algún tipo de efecto dañoso. Entonces eso demuestra la relatividad de las cosas, como que la materia es susceptible a cambios, a afectar a nosotros. Eso es muy importante la comprensión, porque un poquito más adelante nosotros vamos a ver cómo podemos actuar en la materia y modificarla y causar daños y alteraciones. Más adelante. Marci, ¿puede leer, por favor? La misma materia elemental es susceptible de recibir todas las modificaciones y adquirir todas las propiedades. Entonces, la misma materia elemental, o sea, la materia que parte del fluido universal, es susceptible de recibir todas las modificaciones y adquirir todas las propiedades. Entonces, Kardec quer saber si ese elemento primitivo se es capaz de sufrir todas las alteraciones y modificaciones. Y eso es importante nosotros saber, porque si estamos pensando que la materia elemental es la base, esa materia no lo puede sufrir, pero puede agregarse, y lo que surgir después de esa agregación, eso sí, eso puede sufrir modificaciones. Entonces, la respuesta, por favor. Sí, Sí. y es lo que debemos entender cuando decimos que todo está en todo. Entonces, esa materia es lo que constituye todo lo que está en el universo. Esa materia sufre tales modificaciones, o sea, agregándose, aglomerándose y transformándose en los más diversos tipos de sustancias etéreas, imponderables, sustancias densas, ponderables, y la transición entre esos elementos. Entonces, cuando los espíritus dicen para nosotros que todo está en todo, todas partículas de mi cuerpo están en lo mismo, en la misma constitución del universo. Todas las partículas que hay
toda la materia, todo que hay en el universo, la origen sale del mismo punto. O sea, todo que constituye a nosotros es lo que constituye el universo. Por eso que cuando pensamos, afectamos el universo. Por eso que cuando pensamos, interagimos, interactuamos en nuestro universo, en microuniverso de nosotros, en microuniverso de nuestras células, el macrouniverso alrededor de nosotros. Entonces, el principio, ese principio de la propiedad y de las posibilidades que la materia ofrece es justamente a razón por la cual nosotros actuamos en ella. La razón por la cual las cosas tienen una dinámica y se cambian por todo tiempo. Recuerdo de la expresión en la naturaleza, nada se cría, nada se pierde, todo se cambia, todo se transforma. Lavoisier. Entonces tenemos ahí una comprensión de cómo la materia es posible sufrir esas modificaciones. ¿Está claro? Por favor, Marcelo, se ponga... estaba recibiendo una clase de, ¿cómo se llama? Bueno, era algo de mediunidad, no recuerdo ahora. Mecanismo de la mediunidad. Entonces, Andrés Luis explica, viene hablando del Big Bang. Entonces, ese Big Bang, entonces, ¿dónde está ese Big Bang? ¿Cómo se creó el Big Bang? Y la conclusión que estaban dando en la clase es que también somos nosotros, como estamos conformados de ese todo, nosotros somos también ese polvo estelar. Por eso el del polvo volverás al polvo. Porque así es. Se dice, nada se pierde, sino que transforma, vuelve al mismo origen. Así es. Solo una cuestión que acerca del Big Bang, nosotros tenemos una base científica tratando de marcar o traer un punto de comienzo. Solo que los espíritus nos dicen que este punto de comienzo nosotros no tenemos aún condición de comprender. Por eso que estamos muy distanciados. Pero lo que dices después acerca de ese polvo que constituye a nosotros está correctísimo, porque después de esta gran explotación, nosotros tuvimos la constitución de las nebulosas y la formación de las nubes de aglomeraciones que fueron formando así todos los sistemas, toda la organización planetaria. Entonces, ese elemento primordial, ese elemento que partió de ese gran Big Bang, es el elemento que nosotros tenemos. Son los elementos que están dispersos en el universo. Es por eso que nosotros afectamos tanto uno a los otros. Por eso que nosotros actuamos, interferimos tanto en la ambiente, en la atmósfera y todo. Incluso cuando estudiamos un poquito más acerca de la influencia de los planetas sobre los otros, vamos a ver que la mecánica, el mecanismo es lo mismo. O sea, todos los cuerpos surgieron de una misma agregación de moléculas, de partículas elementares. Por eso que todo afecta a todo. ¿Ok? Un poquito más adelante, vamos al comentario de Kardec. Oxígeno e hidrógeno, nitrógeno y carbono, así como todos los cuerpos que consideramos simples, solo son modificaciones de una sustancia primitiva, en la imposibilidad en que nos hallamos hasta el presente de remontarnos de otro modo que no sea mediante el pensamiento hasta esa materia. Tales cuerpos constituyen para nosotros verdaderos elementos y podemos, sin que ello sirva como precedente,
conceptuarlo de tales hasta nuevas conquistas. Entonces, esos son, ese comentario de Kardec es un refuerzo en la comprensión de que esas organizaciones elementares que nosotros aquí en la Tierra conocemos y tenemos la tablita con toda a numeración de peso específico de cada elemento. Eso es lo que conocemos en términos de materia aquí en la Tierra. Eso otra, el medio científico descubre un elemento nuevo, un nuevo elemento con nuevo peso y se van a añadir en la tablita. Eso significa que son posibilidades constantes de modificación. Y una vez más que avanzamos con los métodos de investigación, podemos constatar, comprobar eso. Y pensar nessa matéria, compreender essa matéria primeira, essa matéria elementar, e saber como essa matéria pode associar-se e constituir inúmeros elementos, assim é que nos permite dar uma amplitude a nossa capacidade de atuarmos sobre os elementos. A compreensão disso nos possibilita atuar mais e mais. Vamos ver um pouquinho mais adelante como podemos fazer isso. Isso é uma nota de Kardec muito interessante. Esteban pode ler para nós. Este principio explica el fenómeno conocido por todos los magnetizadores y que consiste en dar por medio de la voluntad a cualquier sustancia, el agua, por ejemplo, propiedades muy diversas, un gusto determinado e incluso las cualidades activas de otras sustancias. Visto que solo existe un elemento primitivo y que las propiedades de los diferentes cuerpos no son sino modificaciones de dicho elemento, resulta de ello que la más inofensiva de las sustancias tiene el mismo principio que la más venenosa. Así el agua, que está formada por una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, se torna corrosiva si se duplica la proporción de oxígeno. Una transformación análoga que puede operarse mediante la acción magnética dirigida por la voluntad del magnetólogo. Que tú conoces bien, ¿verdad? Entonces, esa propiedad de actuar, esa posibilidad, perdón, la capacidad de actuarmos sobre una materia y modificarla, tenemos muchos ejemplos de cómo eso es posible. Por ejemplo, ¿por qué nosotros espíritas fluidificamos el agua? ¿Por qué fluidificamos? Porque sabemos que las moléculas de agua, el oxígeno, hidrógeno, nosotros presentamos aquí, son partículas que están organizadas de una manera que podemos asociá-la ou dissociá-la de acordo com as forças que podemos atuar por encima de ella. Por exemplo, um caso muito conhecido de manipulação, de manejar fluidos, está em Evangelho, que se passou com Jesus em las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Recuerdan de la transformación de agua en vino? ¿Por qué eso se sucedió? Primero, porque estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del gobernador de nuestro planeta. Estamos hablando del Espíritu puro que recibió una pelota incandescente. O sea, recibió la tierra recién salida de todo el proceso de transformación que el sistema estaba sometido. Entonces, ese espíritu conoce todo acerca de transformación fluídica. Entonces, sabería cómo
reorganizar, né, transformar la estructura del agua por por un sabor, por una apariencia, por una cosa que pueda hacer con que venga a hacer a transformación. Una vez nosotros estábamos participando de un evangelio en la casa hace muchos años, en la casa de un amigo que mientras empezamos a hacer la oración final, un amigo puso las manos en la agua para fluidificarla y al final la agua estaba como si fuera una agua gasosa y con la color como que blanquizada, leitosa. Y todos se pusieron, ojo, que se sucedió una transformación de la estructura del agua, de la molécula. Esteban. Marcelo, sí, se podría decir entonces que la parábola de la higuera seca también sucedió así, que Jesús secó la higuera. Sí, 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 por supuesto, porque es un conocimiento de cómo la estructura del árbol, la estructura del vegetal se constituye. Y en esa estructura tenemos no solo las estructuras micro como macro, no solo las estructuras atómicas como las estructuras que constituyen toda a base del árbol. Entonces, ese conocimiento, si tú interrumpes la circulación de seiva del árbol, tú vas a secarla. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento muy, muy tranquilo para Jesús. Por eso que es fácil. Vamos a ver, Marci, por favor, un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo el comportamiento de las moléculas de agua cuando están en diferentes estados y cuando sometidas a transformación o interferencia de ese estado que se encuentra. Aquí vemos en estado líquido, las moléculas están relativamente esparzadas y relativamente en estado de equilibrio. Pero cuando cambiamos, por ejemplo, un factor, né, un estado físico, vamos cambiar la estructura de la molécula. Entonces, el próximo, por favor. Las moléculas, al disminuir la temperatura, las moléculas tenden, o sea, buscan agregarse, a unirse. Por ejemplo, en los fenómenos de materialización, ¿qué pasa en los fenómenos de materialización? Eso es un proceso de manejar los fluidos para que se agreguen. Para eso hay que tener baja temperatura para que las moléculas se agreguen y se materialicen, se pongan perceptibles a nuestros ojos. Entonces aquí vemos la misma agua, la misma molécula, cambiando su estado de, digamos assim, su estado vibratório, diminuindo su capacidad vibratoria y se tornando más pegada, más agregada y vemos a agua no estado sólido. Más adelante, cuando interferimos en la misma materia, o sea, en la misma molécula de agua, a través de la excitabilidad de las moléculas, cuando aumentamos la temperatura, ponemos las moléculas en estado de vibración de excitabilidad. Ese estado de vibración aparta las moléculas que hace con que se presenten como vaporoso. Entonces, la misma agua sufriendo alteraciones, interferencias en su estado físico, sufriendo cambios en su estado físico y así modificando. Por ejemplo, un cubo de hielo no pasa
por un objeto, pero la misma agua sufriendo esa modificación en su estado vibratorio puede atravesar muchos objetos. ¿Perciben? ¿Perciben por qué el espíritu puede atravesar obstáculos? Entonces así es la materia como, de la manera como se agrega y de la manera como podemos actuar. Más adelante, Marci. Nuestro cuerpo sería el cubo de hielo, que es la Nuestro materia cuerpo agregada. sería el cubo de hielo, así es. Nuestro cuerpo sería el cubo de hielo. Entonces, ustedes conocen el experimento científico del japonés Masaru Emoto, ¿verdad? Ese hombre se dedicó a estudiar la estructura de la materia, de conocer cómo el pensamiento puede interferir en la estructura de la materia. Y trató de hacer un espectro, o sea, un aparato que fotografa la estructura, ¿no? Un espectro capaz de medir, de dimensionar la estructura del agua a través, cuando sometida a varias situaciones. Por ejemplo, cuando está sob acción de un sentimiento de gratitud, ¿eh? Ella se apresenta, se organiza de esa manera. Cuando está sobre el sentimiento de amor, se aparece de esa manera, organizada, de la misma manera. Pero cuando se está armonizada en una canción, una sinfonía de Mozart, sometida a la canción Imagine de John Lennon, sometida a los llamados metaleros, la gente que le encanta el heavy metal no le gusta escuchar eso, pero la estructura de agua, cuando sometida a canciones con batidas muy pancadas, golpes muy pesados, se someten a ese tipo de constitución. Y aquí cuando están con sentimiento del odio. Entonces, esas modificaciones de la estructura dejan muy claro para nosotros cómo el pensamiento puede actuar en la materia, lo que puede transformar y lo que podemos tener en nuestro propio organismo físico, porque como tú sabes, como todos saben, tenemos más de 80% de agua en nuestro cuerpo. Y así tenemos también dentro de nuestras células, así tenemos también en nuestros órganos, así tenemos circulando en todos nosotros. Entonces, perdón, hoy, partiendo de este experimento científico, podríamos implementarlo en nuestra vida como la armonía que nosotros propios tenemos según nuestros pensamientos y actitudes en nuestro propio exacto, cuerpo y en nuestra propia casa. Si yo le doy un vaso de agua a alguien o cocino con molestia, con odio, con estar disgustado, así es, va a modificar la materia en los alimentos. sin duda alguna. Cuando nosotros manejamos las cosas con sentimientos que son de mala calidad, con sentimientos que están creando como que revolta, como que sentimientos que van a desconstituir ou prejudicar a estrutura, seguramente isso vai causar malefícios também em quem vai entrar em contato com esse objeto. Então, se tu vas à casa de uno e percebe que na casa de uno há muita revolta, há muito ódio, não tome sequer um vaso de água, porque isso pode afetá-lo, seguramente. Sempre que íbamos visitar uma pessoa muito amiga, muito querida, e que estávamos allá e invitavam para almoçar,
Después que comíamos y salíamos, Ana Paula, mi esposa, le tocaba sentirse mal. Y comenzamos a observar todas las veces que íbamos en esa casa, en ese hogar, estábamos y almozábamos al salir la misma cosa. Entonces, cierta feita, el Espíritu me dijo, ¿no percibes lo que está sucediendo? Lo que la señora está ofreciendo está lleno de sentimientos rabiosos, de revolta, y eso está causando, por cuenta de una hipersensibilidad, eso está causando prejuicios, daños al organismo. Entonces, Esteban, ya pasamos de nuestra hora, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, por cuenta del comienzo que tuvimos un poquito de problema. Exacto, pero, tranquilo, continúa y terminamos, tranquilo. Sí, entonces vamos a concluir. Por favor, ¿puede leer la pregunta 33A? Esa teoría, Perdón. esa teoría parece de razón a la opinión de quienes no admiten en la materia sino dos propiedades esenciales, fuerza y movimiento, y que piensan que todas las demás propiedades solo son efectos secundarios que varían conforme a la intensidad de la fuerza y la dirección del movimiento. La respuesta, por favor. Esa opinión Sí. es correcta, pero hay que añadir también, según la disposición de las moléculas, como se observa, por ejemplo, en un cuerpo opaco que puede tornarse transparente y viceversa. Entonces, esas transformaciones son posibles, como ya vimos, a través de las modificaciones que la estructura puede sufrir a través de esas fuerzas, de esos movimientos que le tocan cambiar y con eso modificar las propiedades. Eso son efectos secundarios, o sea, esos son resultantes de todo un empleo de fuerzas que vengan a transformar, a modificar a la materia como un resultado de esas inúmeras variaciones, inúmeras posibilidades de variaciones. Un poquito más adelante. ¿Poseen las moléculas una forma determinada? Respuesta. No cabe duda de que las moléculas tienen una forma, pero ella no es perceptible para vosotros. Esa respuesta es importante porque nosotros, como decimos desde el comienzo, nosotros tomamos como referencia la materia como conocemos. Y la forma que conocemos, nosotros podemos cambiarlas a través de inúmeras maneras. Pero en la materia elemental, en el elemento primitivo, esas formas son imperceptibles. No somos capaces de comprender. Por eso que tenemos dificultad en la comprensión. Y los espíritus dicen que no es perceptible a nosotros, pero cuando avanzarmos en comprensión y cuando volvemos al mundo espiritual, podremos comprender más. Más adelante, Marci. ¿Esa forma es constante o es variable? Constante en las moléculas elementales, primitivas, pero variable en las secundarias que de por sí solo son aglomeraciones de las primeras, porque lo que llamáis vosotros molécula está todavía lejos de ser la molécula elemental. Siempre dentro del pensamiento que las moléculas elementales o primitivas son aquellas que son la base de todo. Entonces, la variación nos vamos a tener las moléculas que se forman a partir del elemento primordial. Entonces, esos pueden sufrir modificaciones. Los elementos primordiales o primitivos no son porque son los elementos que
son la base de toda constitución de la materia. Entonces, esas moléculas, como nosotros vemos, están lejos de ser las moléculas elementales. Por ejemplo, los científicos desarrollaron el gran acelerador de partículas. Está en la región de la Francia y Bélgica, en un trabajo que intenta hacer con que el experimento hace chocar partículas atómicas para que se rompan y subdividan en subpartículas. Entonces, esa búsqueda es por la partícula de Dios o la partícula elemental o bosón de Higgs. Eso es la búsqueda por una partícula elemental. Mismo que lleguen a divisiones que sea incomprensible, aún están lejos del fluido cósmico universal, donde tenemos el elemento primordial. Entonces ahora tenemos dos cuestiones para concluir, son muy rápidas, acerca del espacio universal. Adelante, por favor. ¿Puede leer? ¿El espacio universal es infinito o limitado? Interesante esa pregunta porque desde el comienzo de que el hombre empezó a pensar, buscaba el límite para el universo, el límite para el universo. Siempre buscaba un límite. Cuando vemos el horizonte del mar, buscamos un límite para eso. Entonces, la respuesta de los espíritus es muy interesante. Vamos a la respuesta. Infinito. Si le supones límites, ¿qué habrá más allá? Bien comprendo que esto confunde tu razón, y con todo ello te está diciendo que no puede ser de otra manera. Lo propio acontece con lo infinito en todas las cosas. Es vuestro pequeño ámbito, no podéis comprenderlo. Así es. Nuestra capacidad de comprensión es muy limitada. Entonces, cuando decimos que Dios, el creador, no cesa de crear, está creando por todo tiempo. Eso quiere decir que el universo está expandiendo, no tiene fin. Con eso, crea para nosotros una perspectiva muy amplia, tan larga, que nosotros no tenemos condición de abarcar la comprensión de eso. Entonces, pasa como algo incomprensible para nosotros. Pero infinito ya es una palabra que resume todo eso. La última pregunta, por favor. Si se supone un límite al espacio, por muy distante que la mente pueda concebirlo, la razón dice que allende esa frontera habrá algo más, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Por qué ese algo, aún fuera el vacío absoluto, seguiría siendo todavía espacio? Así es, ese comentario de Kardec, perdón, a una cuestión 35. Y él viene a reforzar la idea de que si hay un límite para el espacio, nosotros siempre vamos a intentar descubrir lo que existe después de ese límite. Entonces, para nuestra mente, eso es algo aún inatingible. Por eso que es. Y la última pregunta. El vacío absoluto, ¿existe en alguna parte del espacio universal? Que era un otro punto de controversia que hace mucho la ciencia viene a buscar, como el vácuo, el vacío, o sea, espacios que no tienen ocupación. Por todo que nosotros ya estudiamos, por la comprensión acerca del fluido cósmico universal, ¿vamos a creer que existe vacío absoluto? Lógicamente que no, ¿verdad? Entonces, la respuesta. No, nada está vacío. Lo que a ti te parece vacío se haya ocupado por una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos de observación.
Así es. Nosotros no somos capaces de identificar lo que hay en un determinado espacio y por eso decimos que no hay ocupación, ningún tipo de ocupación, no hay ningún cuerpo, no hay ninguna sustancia, no hay ninguna molécula. Pero si nosotros no comprendemos las partículas elementares, las moléculas elementares, si no somos capaces de percibir la forma, si no somos capaces de comprender la extensión de ese elemento primordial, nosotros no somos capaces de observarlo. Y si no somos capaces, creemos que no hay nada en aquel determinado espacio. Y ahí tenemos un vacío absoluto. Eso es un error, pero es aclarado por los límites de la ciencia. Hermanos, eso es lo que nos competía decir hoy, traer hoy. Pido disculpas por No, tranquilo. los problemas iniciales. Eso se pasa, eso se sucede, pero lo más importante es que de alguna manera tengamos contribuido en la comprensión. Si Mil tienen gracias. duda, después, por favor, escriban para Esteban que nosotros podemos intentar contestarla. Exacto. Marcelo, ¿quisieras hacer la oración de cierre? Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Bueno, aquí llegamos, Señor, con nuestros corazones llenos de gratitud y contentamiento por esta oportunidad de trabajo, esa tarea que nos fue confiada, para aquí estarmos estudiando un poquito más acerca de los elementos de la naturaleza, de la creación y comprensión de nuestro origen, Señor. Eso nos facilita caminar cada vez más, aprimorarnos nuestros entendimientos y sentimientos y poner en práctica, Señor, en nuestra vida de relación, tratando unos a los otros con mucho respeto, con mucha fraternidad, siempre de la manera como deseamos sermos tratados, Señor. Y así, con esa gratitud inmensa a nuestros amigos espirituales, a nuestro querido Ignacio, a nuestro hermano Caimar y a tantos otros que nos ayudan a caminar en esa noble tarea que pedimos en nombre de Jesús y de nuestro Padre el permiso para cierre de nuestros estudios, devolviendo la palabra de oración para nuestro querido Esteban para que pueda dar por cerrado nuestro estudio de hoy. Gracias a Dios, Señor, que así sea. Gracias. Y conforme las palabras de nuestro hermano Marcelo, pedimos permiso de cerrar este estudio, agradeciendo al Maestro Jesús, a todos nuestros mentores y por encima de todo a nuestro Padre Celestial Todopoderoso. Que así sea. Gracias a Dios. Gracias, Marcelo. Un placer, siempre a la orden. Una feliz noche para todos. Gracias. Y les agradezco. Que pasen todos muy bien. Ok, chao. Bye.